Masikeche, 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 dentro di te. E adesso che tu mi prendi per mano, oh, 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 e mi dici all'orecchio quanto ti amo. E qua su il mondo scompare nelle luci della sera, il tuo volto riappare. Sei un angelo e puoi volare dove io, amore, senza te non posso arrivare. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Buenas noches, damas y caballeros. Yo aquí otra vez con ustedes, Lady L. Love, y esta es mi revolución copernicana. Nos quedamos la anterior directa live. Estábamos hablando prácticamente de Jesús, ¿no? Jesús y quedamos Jesucristo. Entonces vamos a ir al grano para no, ¿cómo se dice? Hacerlo muy largo. Y vamos a ir a ver si me aguantan. Porque es largo el tema prácticamente. Y van a disculpar que me puse a llorar anteriormente porque de verdad, digamos, fallecieron dos amigos y eso a mí me hizo doler mi corazón. Como pienso cuando se pierde a un ser querido, obviamente duele. Y ellos eran amigos. Entonces, ya estoy mejor. Para los que se preocuparon por mí, les agradezco. Me dijeron que no quieren verme triste, que me quieren ver feliz, alegre, pero de verdad, cuánto es difícil estar adentro así, triste y por dentro triste y por fuera sonreír. Pero igual vamos a sonreír porque muchas personas me han escrito que no quieren verme triste. Entonces yo comienzo con el tema y prácticamente esa historia que le puse, que hay muchos, hay uno que ahí me habló del Señor, de Jesucristo, y me mandó un mensaje y prácticamente diciéndome que Jesucristo ya viene, que no sé qué más. Y yo dije, el barrigón para diciendo que Jesucristo ya viene y no sabe de qué cosa está hablando. Entonces ahora vamos a seguir con esto, este tema de Jesucristo, porque ya en la live, en la directa Facebook anterior ya expliqué Jesús, la diferencia de Jesús y el Cristo. Entonces Jesús era una cosa y el Cristo era otra. Para quienes no lo vieron, la directa live van y se la ven. Y dijimos que íbamos a hablar sobre el siguiente tema, que prácticamente sería el Jesús místico y el Jesús histórico, que es el tema de hoy. Entonces, desde el punto de vista histórico, este ser glorioso, Jesucristo, perteneciente a la grande jerarquía espiritual que dirige la evolución de la humanidad, único medio para la manifestación de la conciencia del Padre, la cual conciencia usó
por 3 años el cuerpo del discípulo Jesús. ¿Qué significa ser glorioso, perteneciente a la grande jerarquía espiritual? ¿Qué significa, dirán ustedes? Ser glorioso, perteneciente a la grande jerarquía espiritual. Ahora le voy a explicar. Existen seres que a niveles superiores del mental hacia la dimensión del espíritu, de la mónada, van y se ven qué significa mónada, se agrupan, se unen y forman jerarquías espirituales para poder evolucionar en los diferentes niveles planos espirituales. Prácticamente se agrupan, se unen y forman jerarquías espirituales para evolucionar los diferentes planos de existencia, quería decir, de los diferentes planos de existencia de nuestra galaxia. Ellos pertenecen a estos grados, a estas jerarquías, o sea, son como una escuela de enseñanza, en donde dan informaciones para aquellos que son capaces de poder recibir estas informaciones. Cuando en los evangelios se dice que Jesús de vez en cuando no había sombra, digamos, no irradiaba esa sombra y ni siquiera tenía huella de los pies, Jesús, esto se debe a, o sea, es simple. Este es un estado de conciencia y de conocimiento tan elevado que tiene una frecuencia tan elevada como la tienen los ángeles, como la tienen los Aran, como la tienen los Arat, como la tienen los arcángeles, como la tienen los tronos, como la tienen ¿cómo se dice? Las dominaciones, como la tienen las mónadas, como la tienen las llamas. Por ejemplo, es como cuando tú te acercas al sol, digamos. Te acercas al sol, digamos así. Y las radiaciones del sol te queman, pues. Te queman y te desintegran en un instante. Pero si tú eres un ángel o eres un arcángel que tiene una frecuencia y un blindaje o protección potentísima, tú te acercas al sol y es como hacerte un baño en agua fresca. Entonces, el cuerpo de Jesús, potente por cuanto podía ser, porque no era de este plano de existencia, ya sea porque fue crecido, evolucionado, instruido, educado y ha logrado obtener este estado de conciencia y conocimiento en medio a los esenios. Entonces, Jesús tenía una cierta frecuencia, pero no podía competir y soportar por varios años una conciencia tan grande porque los electrones que giran alrededor del átomo habrían comenzado a vibrar y dar vueltas y vueltas más rápidamente y habrían llevado a las células físicas a evaporarse, a esparcirse, o sea, a volverse más etéricas, que ya no se pueden ver. Etérica, eso significa. A eso llevaría que las células se volverían más etéricas que físicas. Como por ejemplo, como le sucede al agua, ¿no?
al agua cuando es calentada se vuelve vapor. Cuando el vapor es calentado se vuelven moléculas H2O y todo lo demás. Y entonces el agua desaparece, pues. Desaparece de nuestra vista. Jesús estaba haciendo este proceso. Estaba desapareciendo. Y es por eso que mientras Jesús estaba en medio de la multitud, muchas veces ya no se lo veía, o sea, él desaparecía. O también cuando caminaba ya no tenía huellas. Eso está escrito ahí, ustedes si quieren vayan y se lo ven en su Biblia. O en su libro, ahí la Biblia, esa sagrada escritura que ustedes tienen. Ahí prácticamente dice que a veces no tenía sombra, o cuando pisaba no tenía huella, o cuando estaba en medio de la multitud se desaparecía al improviso Jesús. No tenía huellas de pie, o también, digamos así, caminaba sobre el agua y él flotaba sobre el agua, porque el cuerpo del Cristo, digamos así, la conciencia crística que él tenía, lo estaba evaporando. Y entonces era necesario que intervinieran los esenios. Y los esenios le decían, ve al desierto, vete al desierto, le decían a Jesús, vete al desierto. Y prácticamente en el desierto la conciencia crística se expulsaba, o sea, salía del cuerpo de Jesús y Jesús caía como en una especie de trance. O sea, 40 días y 40 noches de ayuno él hacía. Y los esenios en esa época lo ayudaban a Jesús con ungüentos y otras cosas más para devolverlo a la estructura inicial. Me llaman y yo no puedo responder siempre aquí. Eso era lo que hacía, lo ayudaban con ungüento y otras cosas más para devolverlo a la estructura inicial de cómo estaba Jesús, porque se estaba evaporando, porque esa conciencia lo estaba volviendo ya evaporando su cuerpo. Entonces los esenios se encargaban prácticamente de llevarlo, devolverlo otra vez a su estructura inicial. Y así el Cristo podía otra vez regresar por otro tiempo en el cuerpo de Jesús. Hasta el momento en el cual Jesús le dijo a Judas, porque Jesús viendo que se estaba desapareciendo su cuerpo, ya no tenía huella, bogaba en el agua, no había sombra, desaparecía en la multitud, dijo, se acercó a Judas y le dijo, o sea, porque cada vez los esenios tenían que reestructurar ese cuerpo de Jesús. Le dijo, prácticamente Jesús se acercó a Judas y le dijo, Judas, le dijo, lo que debes hacer, hazlo rápido. O sea, le dijo, Judas, apúrate a hacer lo que vas a hacer porque me estoy desapareciendo. Tipo así. Tenés que apurarte porque me estoy desapareciendo. Tipo así. Entonces Jesús se acerca a Judas y le dice, Judas, lo que tienes que hacer, lo que debes hacer, hazlo rápido. Porque Jesús estaba desapareciendo completamente. Y Judas en acuerdo con Jesús, eso lo explicó prácticamente Salvatore Palladino hace más de 40 años atrás. Lo explicó y prácticamente Salvatore Palladino era un esenio. Salvatore Palladino dijo estas cosas hace más de 40 años atrás y recientemente, hace unos años atrás, fue encontrado el Evangelio de Judas. Y ahí en el Evangelio de Judas se indica que Judas estaba de acuerdo con Jesús. Entonces, este Evangelio fue traducido
solamente fue traducido en el año 2000. Entonces, Judas lo traicionó a Jesús para que se pudiera cumplir lo que estaba escrito. Jesús tenía que estar en la cruz y ahí la conciencia crística se desprendería y él iba a decir: Padre, pongo mi espíritu en tus manos, ahí en el momento decisivo. Vayan y se lo lean. Yo no le estoy diciendo así inventado. Le estoy diciendo las cosas por como están. El Evangelio de Judas se encontró y Salvatore Palladino eso lo dijo hace más de 40 años atrás y recién eso fue traducido en el año 2000. Y Salvatore Palladino lo dijo hace más de 40 años atrás. Y dijo también que Judas fue el único que no traicionó a Jesús. ¿Por qué? Porque ya le expliqué, Jesús estaba desapareciendo y le dijo: Judas, apúrate, o sea, hacer lo que vas a hacer. Y entonces él dijo: sí, porque eso ya estaba escrito. Y él tenía que pasar por eso, Jesús. Y ahí es donde Jesucristo iba a decir, para que se desprenda la conciencia crística, ahí en la cruz tenía que decir: Padre, pongo mi espíritu en tus manos, ahí en el momento decisivo. Entonces, con respecto a la al terrible episodio ese que Jesucristo tuvo que sufrir, la crucifixión. Igual eso prácticamente explicó Salvatore Palladino en sus tratados. Si ustedes pueden ir si quieren pueden ir a verlo y leerlo. Ahí escribió él y dijo esto. Estas palabras literalmente dijo: para que la masa de los hombres, este chico Jesús Claudio, yo no sé qué es lo que quiere. Qué maleducación. Entonces, Jesucristo, ¿qué le estaba diciendo? Ve, por eso es que Jesús Claudio Rodríguez, por favor. Después pueden llamar, pero aquí no ahora, en este momento. Entonces, Salvatore Palladino escribió sobre esto, sobre la crucifixión de Jesús, de Jesucristo, y dijo: para que la masa de los hombres entendiera, era necesaria una demostración física tangible, porque de lo contrario no habrían entendido, no habrían comprendido la manifestación crística que de ciclo en ciclo, de época en época, imprime un fuerte impulso para el despertar interior de las almas. Eso escribió Salvatore Palladino, él era un esenio. Entonces, ¿por qué esto, dirán ustedes? Porque el hombre normal, común y corriente como nosotros, cuando digo hombre me refiero a hombres y mujeres, a los seres humanos. El hombre comprende solamente lo que pertenece al hombre. Lo que pertenece a la divinidad no lo puede entender, no pueden entenderlo. Porque el hombre piensa con el cerebro y no con la psique. No saben ni siquiera qué es psique, vayan y se la ven. El hombre piensa con el cerebro, no piensa con la psique, por eso no puede comprender. No piensa con el intelecto, el hombre, o con la mente. O sea, a todos nosotros tenían que darnos una demostración de dolor, de sufrimiento,
como la humanidad la estaba pasando a través de los romanos, a través de los escribas y fariseos y a través del, de todo lo demás que le estaba sucediendo en ese momento. O sea, esa parada, esa etapa, esa cosa, esa parada era obligatoria que tenía que pasar Jesús por ahí por la cruz. Era obligatorio eso, no había escapatoria, ¿entiendes? Era obligatorio eso de la crucifixión para que la gente pues entienda, porque la gente solo así podía entender, o sea, el hombre, hombres y mujeres. Y aquí abro una paréntesis y digo, por ejemplo, digamos, era una etapa obligatoria de que Jesús se haga crucificar por nosotros, por ustedes, por mí también. Pero digamos, si yo haya estado en el lugar de Jesús, yo le decía a todos, ustedes váyanse a la punta de un cuerno, o sea, váyanse a Culandia, donde quieran. Yo, por ejemplo, no me sacrificaría por ustedes yo, como lo hizo Jesús. ¿Por qué Jesús tiene que sacrificarse por nosotros así una etapa obligatoria así? Ni idea. O sea, yo no haya estado eso. No me haya sacrificado por ustedes. ¿Acaso se lo merecen? Algunas personas sí, pero no todos. Borrachos, pedófilos, pegadores de mujeres, asesinos, mujeriegos, drogadictos y delincuentes y de todo de lo más que se pueda. O sea, un ser puro que se sacrificó, dije, por toda esa cochinera de gente. O sea, en medio de esa gente hay gente buena también, pero o sea, no vale la candela, o sea, no vale la pena. Yo le decía, no, váyanse a la punta de un cuerno, sacrificarme yo, por favor. No. Hacerse meter en la cruz, hacerse arrancar pedazos de carne, con latigazos así, latigazos con ganchos así en sus costados, ¡ra! Mientras le daban los latigazos, ¡ra! En sus costillas, así pedazotes de carne, con latigazos, hasta le pusieron una corona de espina, le clavaron en sus manos esos clavotes, y en sus pies le clavaron sus clavos eso, lo escupieron y hasta lo puñetearon en su cara, puñete. Y en la cruz, cuando estaba por morir, en sus últimas, ahí en su último suspiro, tenía sed, Jesús pidió agua y le dieron vinagre. O sea, se dan cuenta y se reían de él. Vayan y se ven la película esa de Mel Gibson. Esa película de Mel Gibson. Mel Gibson, La Pasión de Cristo se llama. Eso es lo más parecido a lo que le sucedió a Jesús, a Jesucristo. Esa película es la que más se parece, porque las otras son suavitas. En vez de la que hizo Mel Gibson, La Pasión de Cristo, ahí con Mónica Bellucci, esa es la que más se parece a la realidad, lo que le sucedió a Jesucristo, lo que hizo Él por todos nosotros. Entonces, vayan ustedes y se la ven. Ahí van a darse cuenta de todo lo que pasó Jesucristo ahí, en esa película. Vayan, ahí está en Google, ponen Mel Gibson y le va a salir la película. Entonces, el único que se inmoló, se sacrificó por nosotros, fue Jesucristo. Se sacrificó por nosotros.
Como por ejemplo, yo les repito, digamos de nuevo, y les digo, o sea, si a mí, por ejemplo, me dijera, inmólate, inmólate, sacrificate por esta marmalla de gente, sacrificate por esta gente como lo hizo Jesucristo, yo le digo que no, no, no. Le digo que no porque además soy mujercita. ¿Y acaso el Papa se quiere inmolar, sacrificarse por ustedes? Como ya dije y vuelvo a repetir, ¿por qué no se inmola el Papa como se inmoló Jesucristo? Se sacrificó a Jesucristo por nosotros. Además, ellos ahí tienen la cátedra de Cristo. Y si en la cátedra de Cristo están sus depositarios, que serían los papas, ahí sus depositarios que serían Pedro y serían los papas en la cátedra de Cristo, entre los cuales está Francisco. ¿Por qué Francisco, que habla de paz, no deja el corteo con esos autos blindados que le van detrás y todo lo demás, y se va solo, como lo hizo Jesucristo, en medio a esa guerra, como se fue Jesús, en medio a la guerra entre Barrabás y los romanos? ¿Por qué no se inmola o se sacrifica como un cordero, como lo hizo Jesús? Disculpa, tú dice, un momento, puede decir, ¿qué le sucediera? ¿Qué le sucediera? ¿Qué le puede suceder? Ustedes dirán la muerte física. Sí, pero espiritualmente sucedería una cosa increíble, que él sería merecedor del hecho de que en verdad era discípulo de Cristo. Y entonces todo el mundo en ese momento en el cual él estaría siendo masacrado por los dos pueblos que se están bombardeando, todo el mundo iría ahí y le rompería el culo, digamos así. Sea al uno y sea el otro. Y ya sea al otro o al otro. Entonces, se están bombardeando los unos con los otros. En estos lugares que hoy en día están en guerra. O también, ya sea los hebreos y ya sea los palestinos. Le romperían el culo. Y como ya dije y vuelvo a repetir, somos tan idiotas de querer entender, de no querer entender y de querer creer que ellos quieren la paz en Israel o en otras partes del mundo. Absolutamente no. Ellos ya controlan todo. Controlan los textos antiguos, controlan la información mediática, los medios de comunicación, la estampa. Todo está bajo su control, incluso estos medios de comunicación donde estoy hablando, como ya dije y vuelvo a repetir, está bajo su poder de ellos. La Internacional Hebraica, todo el oro del mundo, está bajo el poder de ellos. ¿Entienden? Entonces somos tan idiotas de creer de que ellos quieren la paz en Israel o en otros lugares. No quieren la paz. Entonces, después de haber hecho esta paréntesis, hablemos otra vez de Jesucristo. Que eso de la crucifixión era una parada obligatoria. Eso de la crucifixión era obligatorio. O sea, lo tenían que crucificar por fuerza para hacernos entender a nosotros. Jesucristo tenía que darnos una demostración de dolor, de sufrimiento, como la humanidad estaba pasando en ese momento. Entonces, eso era una parada obligatoria, esa de la crucifixión.
De hecho, Jesús en el jardín del Getsemaní, cuando él estaba sudaba sangre y agua, dijo: Padre, Padre, si puedes, aleja esta copa amarga de mí, pero primero sea hecha tu voluntad y no la mía. Eso dijo Jesús. O sea, para los que no entienden eso, digamos, él lo que quiso decir es que si tú puedes, o sea, no me hagas pasar esto, Padre. O sea, si tú puedes, le dijo Jesús: Padre, si tú puedes, por favor, tipo así, no me hagas pasar esto, Padre. O sea, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, obvio, ¿quién va a querer hacerse masacrar así? Pues vayan y vean La Pasión de Cristo de Mel Gibson y se van a dar cuenta quién de ustedes a ver se va a poner ahí. Nadie, pues, solo él va a hacerse masacrar así para la salvación y que de todos ustedes. O sea, ni idea. ¿Quién se va a querer? Por eso hasta él mismo dijo: Padre, si puedes, aleja esta copa amarga de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la mía. O sea, si puedes, no me hagas esto. No me hagas hacer esto, que no me hagan esto. Porque él ya comenzaba a sentir en su cuerpo el dolor físico. Y, y ya el dolor que de ahí a poco tiempo también iba a sufrir, habría sufrido. Entonces, por eso él dijo: Padre, si puedes, aleja esta copa amarga de mí. Ahí en el jardín del Getsemaní. Y sobre la puerta estrecha, hablan de la puerta estrecha. La vía de la cruz, dicen, o de la puerta estrecha. ¿Qué significa? En todos los textos iniciáticos, se habla del camino estrecho. Pero en realidad ese camino no es estrecho, es ancho. ¿Entienden? Es ancho, anchísimo, anchísimo. Es nuestra mente que es estrecha. Entonces, nuestra mente es estrecha y es limitada. Y nosotros lo vemos estrecho todo, abstruso. O sea, de difícil comprensión. Incomprensible lo vemos. Y lleno de dolor, de sufrimiento. Pero en realidad no es así. Nos basta tomar conciencia a través del conocimiento y de las informaciones para entender todo eso que él explicó. O sea, el camino no es estrecho, es ancho. Habría que tomar conciencia para poder entender ese camino de que no es estrecho, sino más bien ancho, y ver que ese sendero es ancho y que la puerta no es estrecha, como dicen, sino que es anchísima porque todos pueden entrar, todos. Entonces, el hombre, el ser humano, siendo egoísta y siendo lleno de sí mismo así, no cree que nosotros todos somos seres vivientes, células de un organismo. Somos todos células de un solo organismo. Y es por eso que es importante tomar conciencia de todo esto. Nosotros somos todos células de un organismo y nos desgarramos, nos pegamos, nos bombardeamos,
nos miramos de arriba para abajo, con envidia, con maldad, nos hacemos maldad de todo y de todo lo que uno puede hacerse, uno se hace. El uno con el otro. Con guerra en este planeta Tierra, con guerra, con sufrimiento y con muchas otras cosas más. Se pegan, se atacan, se tiran piedras, se bombardean el uno con el otro. Falta que se muerdan. El uno con el otro. En vez de amarnos. Es como si las células de tu cuerpo y de mi cuerpo se odiaran entre ellas. Así pues ya no existiéramos, ya no existieran nuestros cuerpos. O sea, somos tan idiotas que nos hemos hecho atrapar por los famosos escribas y fariseos de un tiempo y de los de hoy, de nuestros administradores, digamos así, de nuestros potentes, de todos los demás que nos mandan en guerras. En guerra nos mandan y nos hacen masacrarnos el uno con el otro, con los otros, sin ningún motivo. E inclusive bendicen, dizque las banderas, para matar a los otros. ¿Cómo es eso? Entonces, después de haber dicho esto, vamos a hablar también sobre la era del Acuario, que muchos me han preguntado también sobre la cosa del Acuario, de los peces y del Acuario, que dicen que Jesús comía pescado, comía carne y todo eso. Ahora vamos a explicar qué cosa es la era del Acuario, qué significa esta era del Acuario. Esta era del Acuario significa prácticamente una transición, un paso de una era a otra, una transición de la era de los peces, el cual era Jesús. En la era de los peces era Jesús, a la era del Acuario de hoy, que estamos hoy en la era del Acuario, y muchos no se han dado cuenta. Jesús, en esa época, 2000 años, más de 2000 años atrás, más o menos, Jesús dijo a Simón y a Santiago, le dijo, vayan por las calles y cuando encontrarán un hombre con una jarra de agua sobre sus espaldas, entrad y estableced allí la Pascua. Estableced allí la Pascua. Pascua significa paso o transición. Paso o transición. Entonces, el hombre que lleva la jarra de agua sobre su espalda a nivel astrológico es el signo del Acuario. Y como en toda su vida y en toda su existencia de Jesús, estábamos en la época de peces, de los peces, y después de eso, 2000 años atrás, habríamos pasado a la era del Acuario. Él, Jesús, de antemano, 2000 años atrás dijo, cuando encontraréis el hombre que lleva la jarra de agua sobre sus espaldas, entrad y ahí estableced allí la Pascua, la transición de un estado de conciencia, de conocimiento a otro. O sea, nosotros, después de 2000 años, con sus enseñanzas, que ninguno de los católicos evangelistas nunca ha leído de sus escrituras, que hasta en realidad dicen que ni siquiera
habría existido, dizque. Pero eso no tiene importancia. Bastaría leer esos escritos que hay y hacerlo una razón de vida. Uno de esas escrituras es el Evangelio Esenio de la Paz. Van y se lo buscan. Se llama Evangelio Esenio de la Paz. Eso pueden leerlo. Que cuenta ahí y habla de esta enorme, digamos así, transformación que la humanidad debe sufrir para poder entrar en otro estado de conocimiento o de conciencia, si es que quieren seguir adelante. Entonces, el paso de la transición de la era de los peces a la era del acuario no es otra cosa sino que un estado superior de conocimiento o de conciencia mística, o sea, aquella interior, no aquella exterior, la conciencia interior adentro y no la exterior. ¿Entendieron? Es un estado superior de conciencia. Entonces, aquel conocimiento interno y no externo, no exterior. Ese conocimiento exterior que se tenía antes, en donde habían todos esos masacres y matanzas. Ahora debemos ser conscientes y ya no matar ni siquiera los animales, porque todos somos hermanos y todos deberíamos ser como hermanos, como decía Jesús, porque ni siquiera ellos los mataban, ni Jesús ni los esenios. Jesús era vegetariano. Los esenios eran vegetarianos. Es inútil que digan que Jesús comió pescado y comió carne. Esas son estupideces. Son seres estúpidos esos que escriben ahí. Son estúpidos porque no tienen dónde agarrarse. No saben dónde agarrarse y sobre la realidad de las cosas. No saben ni siquiera lo que dicen, no saben ni la verdad. Jesús era vegetariano. Cuando esos muchos que leen los evangelios canónicos, hablan de las palabras de los evangelistas que dicen que multiplicó los panes y multiplicó los pescados. Entonces ellos sostienen que hasta Jesús era carnívoro, dicen. Que se nutría de carne y de pescado, dizque. O sea, hay mucha confusión, ¿entienden? Ustedes pueden ir ahí a Google. Hay un señor que se llama Piero Ángela. Ponen Piero Ángela. Este señor, a través de la semilla de soya, hizo carne reestructurada. O sea que prácticamente hay un aparatote así en 3D, tridimensional, que prácticamente hace, digamos así, una fibra, como la fibra de la carne, digamos, como un músculo artificial de carne, y como un músculo artificial de pescado, y como el músculo artificial de pollo. Entonces ustedes van ahí, ponen Piero Ángela, él es italiano, Piero Ángela se lee, pero es Piero Ángela con G, Ángela, Piero Ángela.
Entonces este señor, Piero Ángela, a través de la semilla de soya, hizo carne reestructurada. De semilla reestructurada de soya. Y lo hizo con cocineros especiales. Creó pollo, creó pescado, creó pavo, creó chuleta de soya. Y hoy en día ya la podemos comer. Todo esto, todo con la soya, con el frijol de la soya. Hizo un gran banquete, una grande comilona este señor Piero Ángela. Vayan y se lo ven, no le estoy diciendo mentira. Ahí hizo un gran banquete, él una grande comilona con unos cocineros especiales y con esta carne, pollo y pescado de soya, hecho de soya. Y prácticamente en ese buffet grande que él hizo fueron personajes ilustres italianos. No le estoy diciendo mentira, pueden verificar. Fueron y comieron ahí. Todos comieron y ni siquiera se dieron cuenta de que era soya. Hablando de Jesús que multiplicó el pan y los peces. Hizo este señor una comilona y todos comieron, ilustres personajes italianos, y no se dieron ni siquiera cuenta de que era soya. Dijeron solamente, qué almuerzo tan grandioso, fantástico, etcétera, etcétera, rico, muy rico el pollo, muy rico el pescado, muy rica la chuleta, muy rico, etcétera, etcétera. Entonces él les dijo, este señor Piero Ángela les dijo, disculpen un momento. Llamó a los cocineros y les dijo, ¿de dónde sacaron los pescados? ¿De dónde trajeron los pollos? Y todo lo demás. Y los cocineros respondieron, verdaderamente no es carne, es soya. Y todos se enloquecieron, o sea, quedaron así admirados, ¿entienden? Porque le demostraron de dónde venía todo eso. Le demostraron de dónde venía todo eso. Le hicieron ver la soya reestructurada. Entonces, un Cristo que tiene la capacidad de resucitar a Lázaro en descomposición, o sea, descomponiéndose después de 4 días, un Cristo que puede resucitar a Lázaro de entre los muertos. Un Cristo que puede dar la vista a los ciegos, de sanar a los leprosos y todo lo demás. ¿Acaso tenía necesidad de transformar los peces en peces para dar los peces para que coman los otros? Era una cuestión psicológica eso, de multiplicar los panes y los peces. Era una cuestión psicológica, era una cuestión ilusoria. Les dio de comer algo que parecía a los peces como forma, pero no como sustancia. Entonces, no era carne. Completamente no era carne. Los esenios jamás lo habrían hecho. Especialmente Jesucristo. Jesucristo no tenía ni siquiera necesidad de nutrirse, de comer, porque si ustedes van y ahí ven en Google, existen los satus, eso, no sé, los respiracionistas que se alimentan sin comer y sin beber, solo respirando. Le llaman los respiracionistas porque se alimentan de respiración. O sea, que ellos respiran y ya comieron. Existe todo eso. Todo eso existe. Van y se lo ven en Google. No comen esos respiracionistas por toda una vida. Y son hartos. Figurémonos de que una conciencia crística,
un Dios así tan grande si va a tener necesidad de comer, de multiplicar los panes con los peces. Yo nomás, yo solamente yo que soy una troglodita semi-analfabeta, ignorante, que hago 40 y hasta 50 días hecho de ayuno. Y varias veces he hecho ayuno. Sin poder comer varias veces he ayunado. Y me he salvado la vida ayunando. Me he salvado la vida varias veces. Yo me he salvado la vida gracias a estos ayunos. Y estoy viva gracias a estos ayunos. Extraño, ¿no? Comiendo uno carne y pescado, uno se enferma y ayunando uno se salva la vida. Extraño eso. Y todos esos idiotas que dicen que son necesarias las proteínas nobles, etcétera, etcétera. De esto también vamos a hablar más en adelante. Y por último, dijo Jesús, mi reino vendrá cuando los dos serán uno. Y el interior y el exterior, mi reino vendrá cuando los dos serán uno. Y el interior, el exterior, macho y la hembra no serán ni masculinos ni femeninos. Eso dijo Jesús. O sea, que en realidad su reino, el reino de Jesús, es el reino de la conciencia crística. ¿Cuándo vendrá? Dirán ustedes, porque algunos lo están esperando de arriba. No, es de adentro. Su reino de Jesucristo es la conciencia crística. ¿Cuándo vendrá? Estas son parábolas. O sea, un tipo efecto placebo, digamos, para poder decir a la humanidad cuando los dos serán uno y cuando el interior será como el exterior y cuando el femenino y el masculino se unirán. ¿Qué le sucede al electrón? Que tiene un giro, ¿cómo puedo decir? A la izquierda, para la izquierda. Al electrón que tiene un giro a la izquierda. Y el positrón que tiene un giro a la derecha. Uno es negativo y uno es positivo. Y cuando los dos se encuentran en este tiempo y en este espacio, ya no son electrón y protón. Se vuelven todo un haz de luz, un rayo de luz, una energía. Entonces, cuando la personalidad con la individualidad del hombre real, el hombre verdadero, el hombre y la mujer, el macho y la hembra, se encuentran, o sea, se unen en una única forma de existencia y se vuelve pura energía. Ahí nace el pequeño Cristo, el nacido divino, la conciencia crística. Yo vendré no de afuera, sino no de afuera, ni de allá, ni de acá, sino de adentro de ustedes. Yo vendré. Y ustedes allá esperando lo que llegue allá con un carro de no sé qué. De adentro. Yo vendré de aquí, de adentro de ustedes. Cuando ustedes comienzan a hacer un ayuno, cuando ustedes se conectan con Él, cuando ustedes se conectan bien conectados con el Cristo, Él viene de adentro.
cambia su semblante de ustedes, cambia su sonrisa de ustedes, cambia todo y Él viene de ahí de adentro. Entonces es un pequeño Cristo. Ese es un nacido divino. De adentro viene. No, Cristo viene y su barrigota, así su panza. Y lleno de pudrición. Hay que limpiar su cuerpo porque este es el templo de Dios. Hablan los predicadores ahí, ya viene Cristo y sus panzas llenas de ¿qué? Su panza llena de mierda, de gusano, de lombrices y de todo lo demás. No solamente los pastores, sino que los ministros ahí en sus púlpitos. Cuando en vez serían ellos los primeros a dar el primer ejemplo para la masa. Limpiar sus cuerpos. Ya viene Cristo. No de afuera. De adentro yo vendré a vosotros. Desde adentro. Ustedes mismos van a sentir el cambio. Ustedes mismos van a sentirlo. Y ese es el pequeño Cristo. Sea en un hombre, sea en una mujer. El nacido divino. La conciencia crística. Una conciencia superior. Eso le quería yo explicar para las personas que estén listas para recibir este mensaje. Para los que hayan entendido. Les mando un abrazo fuerte, los quiero mucho. Yo soy Lady L. Love y esta es mi revolución copernicana. Arrivederci y a presto, ¿ok? Bye bye, los quiero mucho. Bye bye.